Coffee. Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartelera diocesana y más. Morning Coffee. Levántate, sonríe, arriba corazones. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección. El Papa Francisco de Roma al mundo. Morning Coffee. Todos nosotros cristianos estamos llamados a comunicar este mensaje de resurrección a cuantos encontramos, especialmente a quien sufre, a quien está solo, a quien se encuentra en condiciones precarias, a los enfermos, a los marginados. Lo dijo el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro antes del rezo del Regina Coeli. Comentando el Evangelio que la liturgia presenta este tercer domingo de Pascua, el obispo de Roma señaló que Jesús se apareció a sus discípulos en el marco de la vida cotidiana, que habían regresado de sus tierras a sus labores de pescadores, después de los desconcertantes días de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Era difícil para ellos comprender lo que había sucedido, precisó el pontífice, pero mientras todo parecía haber terminado, es una vez más Jesús quien va en búsqueda de sus discípulos. Es en esta situación de desconcierto, subrayó el Santo Padre, que los discípulos cansados y desilusionados reconocen al Señor, y confiando en Él, tiran una vez más las redes al lago, y el resultado fue una pesca increíblemente abundante. A este punto Juan se dirige a Pedro y dice, «¡Es el Señor!», y enseguida Pedro se tiró al agua y nadó hacia la orilla, hacia Jesús. En esta exclamación, «¡Es el Señor!», está todo el entusiasmo de la fe pascual, llena de alegría y maravilla, que contrasta fuertemente con el desconcierto, el desaliento, el sentido de impotencia que se habían acumulado en el espíritu de los discípulos. La presencia de Jesús resucitado, agregó el Papa, transforma cada cosa. La oscuridad es vencida por la luz, el trabajo inútil se hace nuevamente fructífero y prometedor, el sentido de cansancio y de abandono deja lugar a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está con nosotros. Desde entonces estos mismos sentimientos animan a la Iglesia, la comunidad del resucitado. Antes de concluir, el Papa Francisco recordó que Cristo verdaderamente ha resucitado, y hoy la Iglesia continúa haciendo resonar este gozoso anuncio. Por ello dijo, todos nosotros cristianos estamos llamados a comunicar este mensaje de resurrección a cuantos encontramos. A todos hagamos llegar un rayo de la luz de Cristo resucitado, un signo de su misericordiosa potencia. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos aquí sin oración, pero está bien. ¿Y cuál oración? ¿Ah? No te escucho. No puedo entender a una persona que habla. ¿Ah? Despierta, alma mía, despierta al nuevo día, y agradece a Dios porque ha puesto en ti sus ojos. Consagremos este día a Dios. Oración a la misericordia de Dios. Oh Jesús, escondido en el Santísimo Sacramento, mi único amor y misericordia, te encomiendo todas las necesidades de mi alma y de mi cuerpo. Tú puedes ayudarme porque eres la misericordia misma, en ti toda mi esperanza. Oh Dios de gran misericordia, que te dignaste enviarnos a tu Hijo unigénito, como el mayor testimonio de tu insondable amor y misericordia. Tú no rechazas a los pecadores, sino que también a ellos has abierto el tesoro de tu infinita misericordia, del que pueden recoger en abundancia tanto la justificación como toda santidad a la que un alma puede llegar. Padre de gran misericordia, deseo que todos los corazones se dirijan con confianza a tu infinita misericordia. Nadie podrá justificarse ante ti si no va acompañado por la insondable misericordia tuya.
cuando nos reveles el misterio de tu misericordia, la eternidad no bastará para agradecerte por ella debidamente. Oración por el enfermo. Señor Jesús, aquel a quien amas está enfermo. Tú lo puedes todo. Te pido humildemente que le devuelvas la salud. Pero si son otros tus designios, te pido le concedas la gracia de sobrellevar cristianamente su enfermedad. En los caminos de Palestina tratabas a los enfermos con delicadeza, y eso hacía que todos vinieran a ti. Dame esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de tener cuando se está sano. Que yo sepa dominar mi nerviosismo para no agobiarle, que sepa sacrificar una parte de mis ocupaciones para acompañarle si es su deseo. Yo estoy lleno de vida, Señor, y te doy gracias por ello, pero haz que el sufrimiento de los demás me santifique, formándome en la abnegación y en la caridad. Amén. Oración del chofer. Al tomar asiento y colocar mis manos al volante del carro, te imploro, Dios y Señor, para que seas tú la luz que me ilumine en mi caminar. Dame la serenidad para recordarte en todo momento y cúbreme con las suaves alas de tu infinita misericordia. Dame, Señor, mano firme y ojo vigilante para que llegue sano y salvo a la meta. Protege a los que viajan conmigo. Ayúdame a ser servicial con todos. Dame la prudencia para no cometer excesos y haz que te vea en la naturaleza que recorro. Amén. Virgen Santa, Madre de Dios y Madre mía, auxilio de los cristianos que has realizado y sigues realizando tantas maravillas, te suplico, con todo el fervor de mi alma, me cuides y guíes por el buen camino. Amén. Oración del comunicador. Padre de bondad, tú en el principio eres palabra, que alienta la creación y la santifica. Eres la voz que conduce a tu pueblo, voz a través de muchas voces. En tu infinito amor, Padre, nos regalas a tu Hijo, que es la gran buena noticia para los hombres y mujeres de buena voluntad. En tu Iglesia, Padre, reconocemos la presencia del Espíritu, la luz que alumbra nuestras voces en el camino hacia ti. Nos escogiste, Señor, para unir y hacer común, para entregar y multiplicar en todas las verdades la única verdad. Haznos pregoneros del amor, comunicadores de la paz, sembradores de esperanza. Ayúdanos a descubrir tu rostro en la historia diaria de nuestro mundo. No nos dejes perder nunca el asombro. Fortalécenos frente a la fatalidad y a la desesperanza. Haz que busquemos la verdad con inagotable sed de ti, y que siempre estemos cerca de los pobres y marginados, de los que sufren y no tienen voz. Danos, Señor, la humildad de nuestra Madre María, para hacer de nuestras vidas instrumento de tu amor. Amén. San Juan Pablo Magno, ruega por nosotros. Fulton Sheen, ruega por nosotros. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Amén. Muy bien, hermanos, estamos muy contentos aquí, creo, no sé, no estoy seguro, pero muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Espero que estamos bien. Muramay, ¿cómo te sientes? ¿Ah? ¿Pero estás? Habla con nuestra gente, por favor. Hello. Good morning. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Pero por qué dices que te sientes muy bien? ¿Por qué dices que te sientes muy bien? ¿Qué está pasando? Porque me siento muy bien. ¿Qué está pasando? No sé, tengo mucho dolor de cabeza. ¿Sí? Sí. ¿Tomaste aspirina? No. ¿Tomaste café? No. Pues por eso.
Pues sí. En este momento subes aquí en la casa y tómate café, tómate una aspirina o 2 aspirinas en mi escritorio para tener un poquito de paz en tu cerebro, en tu corazón, porque tenemos mucho que hacer y tenemos que estar en muy buenas condiciones. Happy, listos para atender nuestro querido pueblo, porque por eso estamos aquí, para estar happy, please. Muy bien, hermanos. Ahora estamos viendo poquito más de lo que es la carta del Santo Papa sobre la vida, sobre todo por lo que es nuestra. Bueno, tenemos que pintar todo con lo que ha sido para el Santo Papa su énfasis, por lo menos en esta parte de su pontificado, en la misericordia de Dios. Este año, la cena de la familia, ¿para qué fue? Precisamente para ver estas áreas que están pastoralmente afectando muy feo la iglesia. Y no es para cambiar doctrina. No se deja que los comentaristas y todos estos que están tratando de pintar o posicionar al hablar, es el diálogo. Están tratando de posicionar este diálogo en una manera polarizante. Tratando de ser, somos en dos distintos polares. El que quiere hacer como casi inventar nueva doctrina y hacer que lo que es no es, lo que ha pasado no ha pasado, y los otros que están argumentando de que simplemente hacer la raya en la arena y ya, no pases por acá, ya. Entonces el que pase por acá ya es fuera de la iglesia. Los dos son fáciles, porque así no tenemos que trabajar pastoralmente, no tenemos que trabajar moralmente, no tenemos que trabajar éticamente en nuestras propias vidas o apoyar a nuestro hermano que está en una situación difícil. Entonces, lo más fácil para mí, como miembro de la iglesia, es decir, déjame a mí hacer mi propio moral. Déjame a mí a decidir por mí mismo, de acuerdo con lo que estoy haciendo, y dejar mi conciencia guiarme. Pues yo tengo que decirle, esa es la enseñanza de la iglesia en todos modos, que mi conciencia me va a guiar. Porque la iglesia no puede insistir que una persona va en contra de su conciencia. Pero, y ese es el chiste, la conciencia tiene que estar bien formada. La persona, el creyente, educada. Porque no hay nada más peligroso que una persona que enseña lo que no sabe e insiste en lo que está mal informado. Porque los ciegos no pueden guiar ciegos. Los ignorantes no pueden enseñar otros ignorantes, porque lo único que va a tener es un desastre. Entonces la iglesia está insistiendo de que no solamente tenemos una educación en la fe, que esa educación en la fe está basada en un conocimiento de la verdad. Y esto requiere que estudiemos y conocemos. Y la exhortación no es una exhortación
basado en fuertes enseñanzas, sí. Reafirme las enseñanzas de la iglesia. ¿Sí? No se atreve, pues, de formar otras enseñanzas, otras doctrinas. Lo único que dice es, reconoce la debilidad del ser humano, la inhabilidad del ser humano en algunos casos de elevarse a la dignidad de las cosas divinas y la voluntad de Dios para nosotros. Nuestra naturaleza caída y también lo que tenemos que hacer no simplemente a conformarnos con nuestra debilidad, pero a ver la manera que podemos nosotros estar avanzando aún en una situación difícil, una situación que tal vez no es idónea, pero es la situación de la vida. Hay situaciones en que ya cimentamos por la condición en que estamos viviendo una relación, especialmente por los hijos, por razones socioeconómicas, por razones también psicológicos y interrelacionales. Y luego insistimos doctrinalmente en una relación que no puede renovar. No se puede porque los ambos están en otros estados de vida, se han llevado en otras direcciones. Tal vez se han desviado tantos que no hay manera de resolver el problema. Y nosotros podemos estar insistiendo en doctrina todo el día, pero la realidad es otra cosa. Ejemplos: una pareja que se casan de joven, se separan, tal vez tienen hijos en el inicio, pero se recasan los ambos y tienen otro esposo, otros hijos, una otra familia que han batallado como pueden para entregar los hijos en una nueva familia doméstica y todo. Y cómo vamos a insistir como pastores: no, tu verdadero esposo es el otro, y ya tienes que dejar esto, y ya tienes que dejar todo lo que has hecho, y tienes que dejar niños y situaciones todo diferente, ya tienes que dejar todo esto y regresar con el primero. Pues podemos decirlo todo el día, pero no lo van a hacer porque es casi imposible. Es imposible, especialmente porque los ambos se han iniciado una nueva familia. Es uno. O una mujer dejada con sus hijos y todo esto, por violencia, por drogadicción, por lo que sea, y ella está haciendo su vida y se encuentra una persona que la quiere luchar con ella y hacer una vida, y luego la iglesia va a decir: no, tu verdadero esposo es este borracho, este drogadicto, este abusivo, regresa a él. Ahorita. Bueno, la cosa es que hay situaciones que la iglesia también tiene que reconocer que la doctrina, como piezas individuales de un juego de rompecabezas, no va a caber, porque de diferente color o diferente estilo o tiene diferente tamaño o diferente forma, y que no va ya. Y no se puede forzar. Ustedes saben que si puede forzar una pieza, parece que casi sí, y la ponen a fuerzas en la rompecabezas, va a tener un desastre. Cuando termine, la imagen no va a salir. Y es lo mismo para nosotros. Entonces la iglesia, en su sabiduría, está pidiendo sobre todo la inclusión
incluir a esas personas. ¿Cómo? Bueno, esa es la lucha. ¿Cómo incluirlos? ¿Cómo abrir caminos para las personas católicas vueltas a casar? ¿Cómo podemos incluirlos y tenerlos miembros plenos, activos en la iglesia cuando algunos no pueden comulgar? ¿Qué son las indicaciones sobre la comunión? Y luego el fenómeno que estamos viendo ahora, que no hemos hablado tan expresamente, tan abiertamente en tiempos pasados, porque era medio tabú, aunque existía, por supuesto. Promueve mayor apertura en forma cautelosa y pues mencionando el tema de la relación entre los homosexuales. ¿Cómo puede traer fruto esta investigación sobre la posibilidad de tratar pastoralmente esta área que ha sido hasta la fecha un rechazo? Y créeme que no solamente es un rechazo de la comunidad, digamos, straight, digamos, las heterosexuales hacia los homosexuales, pero también los homosexuales rechazando la iglesia y culpando a la iglesia porque básicamente diciendo pues que están sin formalmente pronunciarlo, pero están excomulgados de la iglesia. Son miembros, pero miembros leprosos del cuerpo de la iglesia. Entonces, en todas estas cuestiones ha sido del campo, pues. ¿Cómo van a ver la mejor tratar de este campo para formar algo? No necesariamente nueva enseñanza sobre la doctrina, pero cómo presentar en una manera verdaderamente cristiana, inclusiva para estos hermanos que están en situaciones difíciles. Y no son 2 o 3. No son un pequeño porcentaje de la iglesia. Es la iglesia verdadera y pecadora que tenemos que confrontar y apoyar, a conocer y tratar. Hasta la fecha ha sido casi fácil de dejar las personas caer por los lados, buscar otras avenidas de atención pastoral, de formar básicamente la negación de Dios, de religión, o formar otras sectas que les pueden tratar, respetar y promover su vida, que sea las uniones gay o las personas gay o los matrimonios vueltos a casar. Si quieres saber, en muchas de estas podemos decir denominaciones de los hermanos separados, bastante gente está allí. Y pues no estoy hablando más de Hillsong o algo así, pero hay bastante gente allá porque no hay doctrina en este sentido. No están juzgando a nadie. Tú vas y tú alabas a Dios a través de la música. Nadie está ahí para juzgarte, nadie está ahí para decirte nada. Están ahí para cantar, para danzar, para escuchar un mensaje de amor,
del amor de Dios para nosotros, y es otra experiencia completamente que no es basado en doctrina social en el sentido de forma de vida, simplemente tu respuesta a Dios. Entonces hay mucha gente que ya no quieren ir a misa, ya no quieren escuchar la iglesia. Le gusta el Papa Superstar. Y le encanta que el Papa ande por acá, Papa ande por allá, Papa, pero no traduce esto en asistencia en misa. No es decir que toda la multitud va aplaudiendo y gritando, Papa, alada, tarara. Este fenómeno y la asistencia en misa, o asistencia en confesión, o más matrimonios, es Papa Superstar, pero no es una adhesión más a Cristo, ni al Evangelio, ni un cambio de vida. Entonces, en corto, antes de seguir con más, digamos, quiero decirles esto, este es un problema muy grande. Tenemos varias generaciones ya, desde 1970, 65, 70, de producir generaciones de inalfabetados religiosamente, que no están preparados, que no están estudiados, no saben su doctrina, no saben su fe, no saben el Evangelio, no saben la Biblia, no saben lo más mínimo de la iglesia. Estamos peores que antes, cuando era una religión folclórica, porque por lo menos en una religión folclórica tenía ciertos santos, cierta presión de la sociedad para mantenerse dentro de un margen, dentro de los dos márgenes de conducto, y pues la fuerza de la familia extendida para mantener las personas en una línea. Y ahora pues ya no, simplemente ya no. Yo vi aquí en Cañada Verde, por ejemplo, cuando empecé aquí en Grupo México, empecé hace 20 y tantos años, con chozas, con esto, celebrando, gente haciendo grandes esfuerzos para venir a misa, y ahora los hijos de los hijos, ya nada que ver con la iglesia. Ya nada que ver con la iglesia. Están aquí, su vida es completamente divorciada. Sí, tal vez los mandan por el catecismo, reciben sus sacramentos y ya estuvo. Pero cuando ellos crezcan, ni eso lo van a hacer. Ni se casan por la iglesia. Nomás se juntan. No bautizan sus hijos, no le vale papas. Todo eso ya le vale papas. Y es después de 20 y tantos años de evangelización muy fuerte. Y de hacer iglesias, de mover a la gente. En todos modos, sí hay fieles, muchos. Pero hay más infieles en todos sus sentidos. Y esa es la situación del mundo ahora. Estamos creciendo familias sin la debida atención en la fe. Y luego a la vez decimos, confiamos en su conciencia. ¿Cuál conciencia? No está formada, no está preparada la gente, no saben su fe. ¿Y cómo van a juzgar lo correcto de algo? No pueden, porque no saben. Y es algo sencillo y algo duro. Bueno, vamos a escuchar con la cortinilla, hermanos, del obispo de Tuxtla Gutiérrez, que tiene su reflexión sobre el Evangelio de hoy. Y pues como siempre es ameno, el Monseñor Fabio Martínez Castilla, el segundo arzobispo
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y ahora vamos a escuchar lo que es su reflexión sobre el Evangelio de hoy. El Evangelio es la buena nueva y hace referencia al relato de la existencia, los milagros y la historia de salvación en Cristo Jesús. Esta es la reflexión del Evangelio del día de hoy, en voz de Monseñor Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tercer domingo de Pascua. Jesús vive y nos quiere vivos. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versos del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, les invito a gozar al resucitado. Jesús vive y sale a nuestro encuentro en la orilla del mar de nuestras vidas. Vemos a un Simón Pedro que toma la iniciativa para ir a pescar, y los otros discípulos le dicen: también nosotros vamos contigo. Pedro es un pescador, goza el mar, sabe pescar, conoce los lugares, los pesqueros. Pedro es bien reconocido por su experiencia. Podríamos decir, desde mi experiencia de hijo de pescador, que los discípulos van a pescar con Pedro porque Pedro siempre pesca algo. Esto me recuerda a mi papá, que nunca regresó a la playa sin una buena pesca. Mi papá, un hombre de fe, me decía: hoy vamos a pescar lo que Dios nos regale. Todo esto del Evangelio me ayuda a saborear el reconocimiento que hicieron Pedro y los otros discípulos de Jesús como el único gran y verdadero pescador por quien vale la pena dejarlo todo y seguirlo. O sea, Pedro reconoció ante esta pesca que Jesús era el verdadero pescador. Vemos al Señor Jesús que se interesa por sus discípulos y lo que viven. No habían pescado nada. Se acerca y con gran familiaridad les dice: muchachos, ¿han pescado algo? Y ante el no de su respuesta, Jesús les ofrece la solución: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Y oh sorpresa, hacer lo que Jesús les mandó
les resultó la pesca más sorprendente de sus vidas, pues todo con Jesús es diferente. Hasta contaron los peces, 153 peces grandes, porque el pescador cuando tiene una buena pesca goza eso y los cuenta. Yo recuerdo que una vez tuvimos una pesca fabulosa y conté los peces, 225 peces de un buen tamaño. Es el gozo del pescador, su pesca. Vemos a un Pedro que cuando escucha que es el Señor no duda como Tomás, sino que se lanza con prontitud al mar para ir al encuentro del Señor. Los discípulos, al llegar a la playa, ven que hay brasas con pescado y pan. Jesús los espera para saciar su hambre. Pero para despertar más sus corazones, Jesús los invita a poner algo de lo suyo. Dice, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Y después la gran invitación del amigo, del maestro y del Señor. Y podemos decir, y del cocinero de un nuevo amanecer. Vengan a almorzar, les dice Jesús. Todo esto es un proceso de reafirmación del amor de sus discípulos en un encuentro con Jesús vivo que los transforma y los mete a una nueva respuesta, ya que no puede haber seguimiento de Jesús sin un encuentro vivo con Él, y no se fortalece también el encuentro sin el seguimiento. Jesús entonces le pregunta a Pedro en 3 ocasiones si lo ama, para confirmarlo en la fe y en el servicio de apacentar su rebaño. Las 3 preguntas de Jesús están relacionadas con una misión inmediata, que es apacentar sus corderos. Pedro tendrá que acompañar las ovejas, no como suyas, sino consciente que son rebaño del Señor a quien Él sirve. Pedro acepta de corazón que le ha fallado, que ha negado al Señor y de que tiene ahora una nueva oportunidad de amar intensamente a su Señor. Consciente de su fragilidad, se pone en manos de su Maestro. Tú lo sabes todo. Para reafirmar así la disponibilidad y frescura de su amor de discípulo al servicio de sus hermanos. Después de esta triple afirmación de su amor, es que Pedro supera su triple negación y puede ahora con libertad de corazón seguir al Señor. Es un Pedro que resucita con el Señor resucitado. El encuentro con el Señor nos hace testigos alegres de su amor. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Sí, el encuentro con el Señor los transformó en discípulos valientes, testigos alegres, que pueden decir primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Inclusive que pueden sufrir. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Solo el encuentro con el Señor nos hace discípulos. Solamente con el encuentro podemos ser discípulos que seguimos con alegría y valentía al Señor. Que cada uno de nosotros gocemos el paso de Jesús por la playa de nuestras vidas. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Un abrazo y que Dios les bendiga. Esta fue la reflexión del Evangelio del día de hoy, en voz de Monseñor Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muy bien, hermanos, ya tomamos un pequeño descanso y ahorita regresamos. No se vayan, quédense con nosotros, por favor, en Morning Coffee. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee, Morning Coffee. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es.
esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es Morning Coffee. Morning Coffee. Hay ciertas cosas, hermanos, bienvenidos a Morning Coffee. Hay ciertas cosas que hemos escuchado muchas veces en las pláticas del Santo Papa, porque es uno de los papas, bueno, por bien o mal, lo que ustedes quieren verlo, pero que siempre habla. Él no mide mucho como otros papas no hablaba tanto, porque tenía un cierto, digamos, un cierto temor de hacer algo, de ser, ¿cómo puedo decir? Menos dicho, más respetado a veces, ¿no? En ese sentido, porque su trabajo es a la vez ser el pastor al mundo, pero el pastor es muy interesante porque el pastor tiene que hacer dos cosas, porque su trabajo es muy diferente que un pastor de almas en una parroquia, por ejemplo, o un vicario. El vicario puede ser hacer muchos errores en el sentido hasta de doctrina y todo esto, y la gente le perdona. Yo recuerdo cuando tuvimos un padrecito cuando yo era chico, que decía barbaridades en la fe. Hasta me sorprendía, digo, pues, pero ¿por qué el padre dice esto? Era uno de esos tiempos, no sé si ustedes recuerdan, los grandes, los viejos, que salían muchas teologías de paso, cosas de que no iba. Pero como escuchó esta plática en tal parte, propuso esa homilía. O estas escuelas teológicas bíblicas de los que hacen una escuela alemana, dice, entre los biblistas, que quitan toda la mitología de cada cosa y decían las misas y cosas así, barbaridades de las lecturas, que Jesús no hizo esto, aunque dice esto no es así, es asá, pero la gente de fe dice, ay, pobre padre, vamos a rezar por él. No le afecta mucho porque la gente no es tonta, la gente sabe lo que sabe y cree lo que creen, y que el padrecito puede hacer sus barbaridades, nadie va a hacer caso. Pero es muy diferente esto, que la persona que está encargada de mantener la fuente de enseñanza en la iglesia. Es decir, que no solamente es el Papa el presidente de la iglesia, en el sentido que preside sobre la iglesia. Y sí, es el presidente de la iglesia, está presidiendo. Pero también es guía y también es legislador. Acuérdense que nosotros no tenemos un gobierno bicameral como en México, que tenemos el presidente en el ejecutivo, tenemos el Congreso en el legislativo y tenemos la corte en el judicial. Entonces, entre los tres poderes mantiene el país. Y tenemos, como se llama, cheques de balances. Y entre los tres, uno que no está de acuerdo con esto puede acudir al otro y bla, 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 bla. Y básicamente supuestamente funciona. Pero en cuestión de la iglesia, es el Papa. Es el absoluto monarca. Es el jefe. Entonces, él junto con los cardenales, pues, pero él nombra los cardenales. Dice que, bueno, ok, yo mis cardenales, pero yo nombro los cardenales y nadie me diga nada. Pues yo consulto con el Espíritu Santo y punto. Y pues puede ser muy bueno, puede ser muy, pues, pero así es.
Entonces, los papas, por prudencia, se ha guardado mucho sus palabras. Entonces, sí van a tener misa diario, pero hasta la fecha, pues por lo menos su misa diario es piadosa, privada, por un grupo pequeño, o está formulada. Hasta el sermón está editado, leído, preparado bien por un equipo de teólogos, visto de buena vista por teólogos. Hasta la fecha, hasta Benedicto XVI, todo con bastante cuidado. Como que fuera que toda y cada palabra que sale de la boca tuviera peso. Y por sí, así es. Ese es lo difícil, porque así es. Sí tiene peso, sí tiene esta importancia, sí es así. Entonces, cuando no se trata el asunto así, ya tenemos problemas. O se disminuye la importancia de cada palabra. Cuando es raro que sale, por ejemplo, el emperador de Japón, nunca salía, nunca. La gente de Japón nunca había escuchado la voz del emperador. Entonces, cuando él salió para decir a la gente, es la voz de su emperador, y ya pues deja sus armas y ya estuvo la guerra contra los americanos y todo. ¡Oh! La voz del emperador. No, la gente se hincaba en la calle. Y pues ahora aparece en cualquier parte, corta listones y esa es otra cosa. Entonces ya disminuyó mucho el impacto que tenía. Entonces, ese es uno de los problemas de estar apareciendo en cada cosita y compartiendo con todo el mundo lo que él piensa. Pero algunas de sus frases ya conocemos, ya hemos escuchado, y pues vamos a ver algunas frases en lo que él dice, cosas que he sacado del artículo. Y pues sí, vamos a ver esto, vamos a compartir esto y vamos a ver lo que dice el artículo en la exhortación que se llama Amoris Laetitia. Y vamos a ver lo que él dice, poco a poco, y unas cosas que ya conocemos porque la ha dicho, pero la vamos a ver en la segunda sección. Primero vamos a hacer lo que es la reflexión de hoy. No se puede amar a medias. De los Hechos de Apóstoles 5, 27 a 31, dice: el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: no les habíamos prohibido formalmente enseñar en el nombre de ese. En cambio, han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, muchos llamarán esta actitud fanaticismo. ¿Sí? Fanaticismo religioso. La palabra fanaticismo se ha puesto de moda, sobre todo para cuestionar lo religioso. Y en cambio, la inmensa mayoría vivimos de puro fanaticismo. Fanáticos de fútbol, fanáticos de cine, Star Wars, fanáticos de las cantantes, fanáticos de ¿qué? De esquiar. ¿Alguien habla mal de esos fanáticos? Fanáticos de ganar dinero, fanáticos de la mota, fanáticos de sexo, todo eso, fanáticos, no hay problema.
El único pecado es el fanático de religión. Porque solo el fanaticismo tiene que ser mal o malo cuando es religioso. Además, ¿por qué hemos de confundir fanaticismo con sentido de responsabilidad? Los apóstoles no tenían nada de fanaticismo. Lo que tenían era un gran convencimiento, que estaban convencidos de Jesús, del Evangelio de Dios. Les va a prohibir en una madre abrazar, a cargar a su hijito pequeñito. Les va a prohibir a un empleado marcar su tarjeta a la hora con puntualidad. Le va a prohibir a un trabajador ser responsable por lo que hace. Hace lo que tiene que hacer. Y cuando uno está lleno de Dios, Dios es lo de todo para él. Que cuando uno está lleno de Jesús, Jesús es todo para él. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es todo para él. Para el Evangelio es todo para él. Y cuando está enamorado, el enamorado es todo para él. Por eso su respuesta: hay que obedecer a Dios antes de los hombres, por supuesto. Por supuesto. En la vida es preciso tener valores claros, definidos, convencimientos firmes interiores. No se puede vivir bailando entre ambas aguas. No se puede vivir a medio remo. No se puede amar a medias, porque dejaríamos de amar. No se puede asumir un compromiso a medias, porque no lo cumpliéramos a nada. No se puede ser cristianos a medias. No se puede ser cristianos en la iglesia y pagano en la calle. No se puede rezar un credo y negarlo en la calle. No se puede amar de verdad teniendo una sucursal fuera de la casa. Nadie se casa a medias. Estoy medio casado contigo, mujer. Como ninguna mujer está embarazada a medias, ninguna mujer da a luz a medias. O somos cristianos o no somos. Punto. Mejor si dejamos de serlo, si vamos a vivir nuestra fe a medias. No se puede creer en Dios a medias, según nuestras conveniencias. No se puede pensar como Dios y pensar a la vez como el mundo. No se puede creer evangélicamente y luego pensar como piensan los demás. Si esto es fanaticismo, que el Señor nos regale muchos cristianos fanáticos, porque de medios cristianos desafortunadamente hay de suficientes. La vida es o no es. La vida se vive o no se vive. Se obedece a Dios y los intereses personales humanos en Dios, según su santa voluntad, o no. O vivimos como dicen, como los demás, o como animales. Me encanta el elogio de alguien cuando se dice de él: este es un tipo entero. Quiere decir que no está hecho a pedazos. Ahorita regresamos. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee, Morning Coffee. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Estamos contigo.
Aún hay más información para compartir. Esto es Morning Coffee. Morning Coffee. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra revelada por Dios. Jesucristo es la palabra eucarística. La palabra eucarística. Reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Iniciamos nuestro momento de oración, guiados por el folleto La Palabra Eucarística. Señor, al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra, te pedimos que nos asista tu Santo Espíritu, que todo su santo fuego nos inunde de tu amor, que tu santa palabra nos instruya y nos eduque. Oh Dios, sé tú mismo el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestra voluntad a tu llamado. Que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir, que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte, que busquemos por sobre todas las cosas imitar la vida de oración y sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece. Danos un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte y a seguirte. Un corazón entregado como el de tu Madre, nuestra Madre, que en estos momentos de oración toda nuestra vida gire en torno a ti. Tercer domingo de Pascua. Las lecturas están tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 41, del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 11 al 14, y el Evangelio es de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». Le contestaron: «Nada». Entonces Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha y encontrarán pesca». Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Pedro había pasado su vida pescando. Aún así continuaba haciéndolo, sin atrapar nada, y perdiendo la paciencia y voluntad para seguir trabajando. Había caminado con el Señor, y sabía cómo se sentía cuando Él le hablaba. También deseaba nuevamente oírle hablar y enseñar. Este desconocido le hizo sentir de esa manera, y aunque él sabía más, echó la red donde el desconocido le indicó. También esto debería ser aplicativo para nosotros. Aunque creamos que ya sabemos cómo vivir, amar, actuar, etc., Él nos pide algo muy diferente. Quiere que echemos las redes donde nos diga, en un lugar diferente. Nos llama a que confiemos en Él y en su iglesia, a hacer cambios que nos lleven al sacrificio, a ser lastimados y hasta morir por el reino. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Se dieron cuenta que era el Señor. Hoy el salmo está tomado del Salmo 119, versículo 66. Enséñame a discernir y entender, porque confío en tus mandatos. Poniendo nuestra confianza en el Señor, quien debe ser nuestra única esperanza. Señor, danos tu vida, que tengamos vida contigo. Padre, ayúdanos a darnos cuenta de la profundidad e importancia de los ejemplos que tu Hijo nos dio. Lavar los pies, servir, enseñar al ignorante, y podamos imitar así su sacrificio. Señor, danos tu vida, que tengamos vida contigo. Jesús nos enseña que no hay amor más grande que dar la vida por otros. Enséñanos por la pasión a amar como Él lo hace. Señor, danos tu vida, que tengamos vida contigo. La resurrección es motivo de que el pueblo de Dios se arrepienta de los pecados cometidos, pecados que necesitaron de su sufrimiento y muerte. Ayúdanos a darnos cuenta de la gravedad de nuestros pecados y la necesidad de cambiar. Señor, danos tu vida, que tengamos vida contigo. Ayuda a nuestros corazones para que ardan con el deseo de escuchar y conocer más, para tener el gozo al partir el pan cuando asistamos a misa. Señor, danos tu vida, que tengamos vida contigo.
Permite que la realización profunda de la resurrección empuje nuestro corazón a una nueva relación con el Señor resucitado. Señor, danos tu vida, que tengamos vida contigo. Nuestras tropas defienden nuestra libertad, nuestros veteranos sufren también, pero tú y tus ángeles deben defender su fe, esperanza y amor. Defiende su cuerpo y alma, santifica su espíritu. Señor, danos tu vida, que tengamos vida contigo. Que las nuevas de la resurrección profundicen nuestro corazón en el conocimiento de Jesús, para que tengamos una respuesta personal y real a una nueva vida que Jesús nos da. Señor, danos tu vida, que tengamos vida contigo. Oración. Gracias, Padre, por tus constantes dones de gracia y amor. Amén. Conoce la vida, obra y milagros del Santo del Día. Este es el santoral de hoy. Morning Coffee. Los mártires colombianos. La persecución anticatólica de los comunistas y masones en España se fue volviendo cada vez más feroz y terrorífica. En pocos meses de 1936, fueron destruidos más de 1,000 templos católicos y gravemente averiados más de 2,000. Desde 1936 a 1939, asesinaron a 4,100 sacerdotes seculares y 2,300 religiosos, 283 religiosas y miles de laicos, todos por la sola razón de pertenecer a la Iglesia Católica. El general Franco inicia el camino para destituir a este gobierno tirano, pero antes se sucederán grandes asesinatos. Eran 7 hermanos de la comunidad de San Juan de Dios que habían ido a España a prepararse mejor para su trabajo de cuidar enfermos mentales. Estaban en un hospital atendiendo a los enfermos y fueron sacados de allí. Interviene la embajada colombiana para buscar su libertad. En espera de la llegada a Barcelona, el embajador tiene que ir una y otra vez hasta que un día le dan la terrible noticia de que han sido asesinados. Entre cientos de cadáveres los encuentra y hay protestas del gobierno colombiano, pero con cierto temor por el gobierno que tenían en ese momento en España. Es así como Colombia pierde a estos hombres sencillos y humildes que buscaban hacer el bien a los enfermos mentales, pero su vida fue cegada por los que odian la religión. Así se perdieron 7 hermanos colombianos que fueron los primeros beatos de Colombia. El Papa Juan Pablo II los beatificó en 1992. Otros santos de hoy: Macario, Ezequiel, Pompeyo, Apolonio y Terencio. Estas son las efemérides del día. ¿Qué se celebra? ¿Qué sucedió en un día como hoy? Descúbrelo en Morning Coffee. Estas son las efemérides para hoy, 10 de abril. 1827. Nace en Estados Unidos el escritor estadounidense Lewis, autor de Ben-Hur. 1919. En la localidad mexicana de Chinameca, en el estado de Morelos, es muerto a tiros durante una emboscada Emiliano Zapata, dirigente de los campesinos y los indígenas durante la revolución congregados bajo el grito de tierra y libertad.
Las ideas revolucionarias de Zapata arraigarán tras su muerte y su movimiento para la reforma agraria, conocido como zapatismo, seguirá vigente durante mucho tiempo para una gran parte de la población mexicana. 1789. Nace en la Ciudad de México doña Leona Vicario, heroína de la independencia de México. El santoral para hoy es Ezequiel, profeta; Miguel de los Santos, confesor. Estas fueron las efemérides para hoy, 10 de abril. Morning Coffee. Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Morning Coffee. Vamos a continuar con más del programa. El Vaticano ha dado a conocer hoy la exhortación apostólica La alegría en el amor del Papa Francisco. En ella el pontífice pidió respeto para los homosexuales, pero ha rechazado las presiones para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. También el Papa Francisco abrió las puertas de la Iglesia Católica a los divorciados. Pidió a los sacerdotes que eviten posturas rígidas ante las familias conformadas por estas personas y que no sean excomulgadas. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestra periodista en Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos. Mari, buenos días. Ya, buenas tardes para usted. Adelante. Muy buenos días. Discernimiento, acompañamiento, integración son las palabras clave de este nuevo documento sobre la familia del Papa Francisco presentado aquí en el Vaticano. El Santo Padre claramente reafirma la doctrina sobre el matrimonio y la familia, especialmente en el tercer capítulo, y lo propone como un ideal indispensable. Refiriéndose a los jóvenes, él afirma que en orden de evitar interpretaciones erróneas es preciso recordar que de ninguna forma la Iglesia debería renunciar a su propuesta del ideal completo del matrimonio que está en el plan de Dios y en su grandeza. Hoy insiste que más importante que los errores del pastor son los esfuerzos pastorales para fortalecer los matrimonios. Además, el Papa no olvida dar su atención a la fragilidad de las familias e incluso al fracaso de estas. ¿Cómo se debe comportar la Iglesia frente a las familias heridas, divorciadas, vueltas a casar por rito civil en segundas nupcias o alejadas por graves incompatibilidades? En primer lugar, no se deben excomulgar, dice el Papa. En segundo lugar, se deben integrar a la Iglesia. ¿Cómo? El Papa invita a las parejas divorciadas a hacer un camino de penitencia, de reflexión, pero el confesionario no debe ser un lugar de tortura, sino de misericordia para las parejas heridas, concluye el Papa Francisco en este documento, un verdadero tratado sobre la familia en medio de la crisis global. Desde Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos, NTN 24. Gracias a Mari Villalobos por este reporte desde Ciudad del Vaticano con esta información. Es el gozo del amor. Y en cierto modo les está abriendo la puerta a los divorciados. Hay un pasaje que dice, no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros activos de la Iglesia. Y en otra parte dice, ya no es posible decir que viven en pecado mortal. En cierto modo, pueden además comulgar, según esta exhortación, podrían comulgar las personas divorciadas. Como digo, les está abriendo la puerta a los divorciados. Hay personas que creen que el Papa ha debido ser mucho más reformista y por ejemplo, permitir ya que la mujer tenga una participación en la Iglesia, que puedan ser sacerdotisas, que puedan ordenarse como sacerdotes las mujeres. Y hay gente que dice que el Papa se está quedando corto. ¿Se está quedando corto el Papa? Yo creo que el Papa ha encabezado una revolución dentro de la Iglesia, en forma y en fondo. Y el hecho de que esté adoptando pasos graduales, progresivos, incrementales, ¿no?, para llegar quizá a alguna meta específica, no me parece que sea algo malo, ¿no? En el caso específico de esta proclama, ¿no?, me hizo recordar a un exsecretario de Defensa de Estados Unidos que decía que a las guerras no vas con el ejército que quieres, sino con el ejército que tienes. Creo que el Papa ya decidió que al paraíso no vas a ir con los feligreses que quieres, sino con los feligreses que tienes. Y es una realidad que los católicos del mundo se han distanciado de muchos de los preceptos de la Iglesia. Aquí en Estados Unidos, más de la mitad de los católicos de Estados Unidos están a favor de que un divorciado se vuelva a casar sin necesidad de que se anule el matrimonio. Están a favor de los matrimonios
inusuales, ¿no? La familia nuclear de hombre, mujer y niños no necesariamente es la norma y están a favor del matrimonio entre homosexuales, el matrimonio entre un padre que se haya divorciado de otra persona que no lo haya hecho, están a favor del uso de contraceptivos. Entonces, el hecho de que la Iglesia esté adecuando de alguna manera algunos de sus preceptos hasta cierto momento, porque hay que dejar en claro que lo que acaba de hacer el Papa no es de ninguna manera cambiar la doctrina tradicional de la Iglesia en cuanto al matrimonio como una institución indisoluble. Eso no se toca, pero sí está dando ciertas avenidas, ciertas atenuantes para que, por ejemplo, los divorciados reciban el sacramento, la confesión, la comunión. Entonces, sobre si el Papa debería hacer todos los cambios de tajo, ¿no? Que ya vimos que ha provocado cierta reacción, cierta reticencia, por ejemplo, en la cura romana, ¿no? Y en otros lugares, no necesariamente quiere decir que el Papa esté avanzando positivamente en la dirección de una iglesia más abierta de lo que ha sido. Yo creo que como todas las declaraciones que ha dado el Papa desde que llegó a su cargo, tiene tres componentes. Un componente que es el religioso, este es el año de la misericordia, él lo ha proclamado así, y digamos, este pronunciamiento cabe dentro de el concepto de misericordia para los divorciados. Por otro lado está el concepto del mercadeo y el reclutamiento de feligreses en países donde el divorcio es más alto, países donde coincidencialmente es donde se ha bajado la cantidad de católicos, digamos, practicantes. Y lo tercero es guardar justamente ese equilibrio entre reforma y protección del dogma para no enojar demasiado las instituciones de tal manera que sea contraproducente lo que él propone. Y eso pues es un testimonio de la habilidad política del Papa, que realmente está revolucionando la Iglesia. Marco Asensio. Yo no creo que sea una revolución, yo creo que es más una reforma de talante, de estilo. Los pilares dogmáticos de la Iglesia no han cambiado con Francisco, ¿no? Yo creo que no hay que engañarse, es decir, las mujeres siguen sin poder ser sacerdotes ni papisas, ¿no? Esto, y seguirá así cuando... Y los curas no pueden casarse. Y los curas no pueden casarse, exacto. También creo que entiendo que esta medida es una defensa del... Es decir, en muchos países está avanzando el matrimonio homosexual de manera rápida, ¿no? Y se está extendiendo. Ayer en Colombia la Corte Constitucional lo declaró legal. Entonces yo creo que el Papa, bueno, defiende el matrimonio tradicional, y si es esto tenemos el ejército que tenemos, ¿no? ¿Cómo era la cita? Sí. Los soldados que tenemos, pues ¿para qué la Iglesia va a empezar a discriminar entre matrimonios tradicionales, más tradicionales y divorciados? ¿No? Pues defendamos, yo creo que detrás del mensaje del Papa también está ¿no? Vamos a defender el matrimonio tradicional, sean divorciados o no divorciados, ¿no? Sí, bueno, no se le pueden pedir peras al olmo tampoco. Ya el Papa más bien ha dado grandes avances en materia de reconocer de que las personas homosexuales no deberían de ser discriminadas, que son hijos de Dios y que él no es nadie para condenarlos, tratar de incorporar a las personas divorciadas dentro de la comunión. No podemos esperar tampoco cambios tan radicales. Estamos aquí hablando de una institución que ha sobrevivido 2000 años, y si ha sobrevivido 2000 años es porque tiene cierta capacidad de adaptabilidad, pero esta adaptabilidad tampoco se ha dado en choques. Así que claramente el Papa está moviéndose en la dirección correcta, pero tampoco podemos esperar un cambio brusco con lo que ha sido el dogma religioso por los últimos 2000 años. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee, Morning Coffee. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios.
La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia. 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13-78 84 47. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Son las 5 de la madrugada, 26 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 11 grados. Tenemos una humedad del 93%. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es Morning Coffee. Morning Coffee. ¡Arriba, arriba! ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. La 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 la. Oh, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Y muchos más, muy poquitos, pero son fieles, me imagino, creo. Belén Estrada, ¡yay! Apolonia Hernández, yupi yupi. Lili Inés Lee, Julio Castillo, Leticia González. Y miles y millones más que no los conozco. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Hey. Happy birthday to you. Ok, ya estuvo. Qué bonito canta, padre. ¿Quién? Usted canta muy bonito. ¿Yo quiero que no entendí? ¿Qué? Usted canta muy bonito. Ah, sí, muy bonito, sí. Es más, sí. Es otro soprano, barítono, ¿cómo se dice? Es estúpido, dicen. What? Ok, pregunta. No, yo tengo más. Yes, tengo una pregunta ¿Ahora importante. ¿Qué quiere? ¿Ahora qué? Una pregunta por ti. Ay, una no. pregunta por ti. Ay, Dios santo, qué horror. Ok, tomando en cuenta lo que estás escuchando, ¿cómo ves la cosa? Pues que la gente está sacando todo fuera de contexto según le conviene sacarlo. Explica. En ninguna parte del documento el padre dice que le está dando permiso a los divorciados para tomar otra vez la comunión. En ninguna parte del documento dice que se discrimina a los homosexuales. Nunca se ha dicho en ninguna parte en la iglesia que se les discrimina. En ninguna parte del documento dice así tal cual de dar permitir el uso de métodos anticonceptivos ni nada de eso. Entonces no sé, obviamente que no toca el punto del sacerdocio femenino ni nada, porque no es el documento para eso, aunque estos querían y ya les andaba por ese lado. Pero o sea, ¿por qué tienen que inventar lo que no está? Es lo que no entiendo. ¿Dónde ven ellos eso? O sea, es que no está. Yo por más que le busco y le leo y le releo, yo no encuentro de dónde sacan ellos esas distorsiones. No sé cuál es la finalidad de eso. Entonces,
pues que tenemos que ir desmenuzando este documento, de tenerlo que ir leyendo y atendiendo y explicando. O sea, va a tener que hacerse una, pienso yo, ayer hablábamos mucho de la formación. Va a ser necesario, pienso yo, implementar algún tipo de programa, no sé si en las parroquias o aquí en el radio, no sé qué, de ir explicando y desmenuzando este documento y otros que atañen a estas situaciones de las familias, y ver que todo esto siempre ha estado procurado, siempre se ha procurado, que se bañe con la misericordia. O sea, nunca ha sido, bueno, lo que yo he conocido, lo que yo he visto, nunca ha sido nada rajatabla, nunca ha sido para destruir, sino todo lo contrario, es para buscar reconstruir una situación que se da, una situación real. Y pues obviamente estas situaciones, estos estudios se hacen individualmente, o sea, personalmente a cada pareja. Es igual que en la medicina te dan unos parámetros generales, pero no le das lo mismo a todos los pacientes, porque ningún paciente es igual que otro. Por eso es que el paciente a consulta y el médico lo revisa y le pregunta, y de acuerdo a lo que ese paciente tiene o refiere, o las capacidades fisiológicas y metabólicas del paciente, es el tratamiento que se da. No están los tratamientos express ni están los tratamientos estandarizados, es a lo que me refiero. Y es lo mismo aquí, porque este es el médico divino también. El médico divino obviamente va a tratar al paciente de acuerdo a cómo es cada paciente. Entonces tenemos que comprender todo esto bien, y como usted decía al principio también, venimos acarreando una falta de formación en la fe de medio siglo. Entonces tenemos que empezar otra vez, tenemos que empezar a resanar esto, tenemos que hacerlo así. ¿Y en dónde empieza esto? Pues empieza aquí en las parroquias, empieza con las catequistas, con las y los catequistas, que no nada más se pongan a repetir fórmulas y hacer que se memoricen las fórmulas, pero si no se vive y si no se procura que haya un cambio, instilar la semilla, por lo menos dejar la semilla sembrada en el niño, pues no vamos a hacer nada, no vamos a conseguir nada, y esto va a seguir deformándose cada vez más. Ok. Entonces, por ejemplo, mire, el número 273 dice: cuando se proponen valores hay que ir a poco, avanzar de diversas maneras de acuerdo con la edad y con las posibilidades concretas de las personas, sin pretender aplicar metodologías rígidas e inmutables. Los aportes valiosos de la psicología y de las ciencias de la educación muestran la necesidad de un proceso gradual en la consecución de cambios de comportamiento, pero también la libertad requiere cauces y estímulos, porque abandonarla a sí misma no garantiza la maduración. La libertad concreta, real, es limitada y condicionada. No es una pura capacidad de elegir el bien con total espontaneidad. No siempre se distingue adecuadamente entre acto voluntario y acto libre. Alguien puede querer algo malo con una gran fuerza de voluntad, pero a causa de una pasión irresistible o de una mala educación. En ese caso, su decisión es muy voluntaria. No contradice la inclinación de su querer, pero no es libre, porque se le ha vuelto casi imposible no optar por ese mal. Es lo que sucede con un adicto compulsivo a la droga. Cuando la quiere, lo hace con todas sus ganas, pero está tan condicionado que por el momento no es capaz de tomar ninguna otra decisión. Por lo tanto, su decisión es voluntaria, pero no es libre. No tiene sentido dejar que elija con libertad, ya que de hecho no puede elegir, y exponerlo a la droga solo aumenta la dependencia. Necesita la ayuda de los demás y un camino educativo. Ok. Me fascina estas
La verdad sí me fascina todas estas opiniones y todo. Estoy escuchando a mucha gente y no sé realmente lo que es el... Me imagino que sobre todo el Papa y su gente, porque no es solamente él, quería como causar un, como él dice, causar un lío. Que estemos hablando. Que estamos en diálogo, estamos viendo los puntos importantes de nuestra actitud hacia las enseñanzas de la iglesia, porque francamente doctrina es aburrido para la persona que no le gusta estudiar teología. Religión puede ser algo sofocante si uno está viviendo en una manera que no está, entre comillas, aceptada por lo que es establecido. Entonces una persona puede decir, pues yo no califico porque mi vida no va de acuerdo con lo que ellos enseñan. Entonces soy rechazado, o ser la izquierda, o ignorado, lo que sea. Entonces el Papa, causando que hablamos, y no solamente en una manera que estamos atacando a la iglesia, porque esta no es nada edificante. Simplemente atacando y atacando al gobierno no ayuda al gobierno ni a ser mejor ni a reformarse. Al contrario, atacando al gobierno se causa que el gobierno entre en su castillo y cierre la puerta, esperando que los nativos o los que están atacando se calmen. Y eso pasa con cualquier persona. Pero si estamos hablando de lo importante, si estamos investigando, si estamos buscando soluciones, y si está dando está exhortando los pastores de ver las cosas desde sus raíces, de entender el porqué. Es de causa que no solamente profundizamos el conocimiento de la materia, pero también que podemos formar mejores opiniones. Y no solamente estar allá negando gente, atacando gente, criticando gente. Al contrario, tenemos que entender. Les voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con nada. Aquí en la parroquia hay personas que llegan pidiendo un sacramento. ¿Y qué hace la secretaria? No estoy atacando a mi secretaria, pero es lo mismo casi en cada parte. La persona dice, ¿cuáles son los requisitos para poder bautizar, confirmar, casarse, bla, 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 bla? Y la secretaria dice, aquí está el papelito. Aquí está el papelito. Lea lo que dice el papelito. Cumple con estos papelitos, esos requisitos. Entonces, ¿cuánto cuesta la misa? Bueno, la misa cuesta, dice la secretaria, y le da el número. Entonces, la persona ve, para bautizar tienes que tener A, B, C, D, E, F, paga. Y luego el día del evento anda así bañando al niño, poniendo su trajecito, vistiéndolo como que fuera el Santo Papa, con estolitas y toda la cosa, y con los padrinos y bla. Y pierde todo el sentido del bautismo. Todo lo que era, todo lo que es, lo que es las cimentaciones del sacramento se pierde en la parafernalia. El papelito es importante. Lo mismo pasa cuando van a hacer su primera comunión. ¿Qué tenemos que hacer?
¿Qué requisitos hay? Cumple con los requisitos. Trae el papelito. ¿Qué tenemos que tener padrinos? Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer otro. Tenemos que traer la ofrenda. Y esto es lo importante. El verdadero sentido del sacramento está perdido en estas cosas del papelitos y también la fiesta. Porque si no tenemos Don Pedro, si no hemos invitado a Don Pedro, si no es productos de Cuauhtémoc, si no tenemos la carne asada, si no tenemos esto, si no tenemos otro, si no tenemos el pastel, entonces no es bautismo. Si el tío Rodrigo no renta los mariachis como prometió, es el fin del mundo. Y si por la quinceañera, si no tenemos no solamente los chambelanes y las damitas y todo con sus trajes y todo con todo con esto, todo con otro, y que vamos a la estética y él va a pintar las uñas y tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro, tenemos que tener salón, tenemos que tener limusina, tenemos que hacer entonces no es. Entonces lo que estamos haciendo es perdiendo todo lo religioso en la parafernalia. Y discúlpeme por decirlo así, pero hemos hecho lo mismo con matrimonio, lo que es el sentido matrimonio. Y todo, estamos en el periférico de lo que es lo central de lo que es el sacramento. Y lo que hizo el Papa, bien o mal, hizo lío. Lo agitó todo el agua y ya está todo el mugre, todo el pedazos de este y otro, todo eso, está nadando dentro del agua. Y nosotros tenemos que ver realmente lo que queremos. Entonces, si los derechecitos, los conservadores están enojadísimos, pero a la vez los liberales están enojadísimos, bueno, algo bueno había pasado. Porque en medio está la verdad. Los conservadores están enojados porque, según ellos, han abierto la puerta. Ha causado una confusión enorme. Que usó una palabra muy fea por un conservador. Se llama la conciencia. Porque según el conservador, la conciencia tiene que ser absolutamente formada. ¿Quién en este mundo tiene una conciencia 100% formada? Al contrario, es muy difícil formar la conciencia porque requiere una extensa educación y aún la conciencia es muy diferente con lo intelectual, con el conocimiento del tema, con el conocimiento de la disciplina, con el conocimiento de teología y filosofía que está atrás de la enseñanza. Ni nuestros obispos, muchos de nuestros obispos no tienen tanto conocimiento, es que pueden actuar sin tener un ejército de teólogos tras de ellos. Entonces, una persona que le dice a cualquier persona común y corriente como yo, tú decides según tu conciencia, que voy a decidir lo que me da la gana. Entonces los conservadores dicen, no, es una caja de Pandora. Ya abrió todo y ya la gente va a hacer ya no puedes poner la pasta otra vez en el tubo. Ya se escapó todo, ya es el fin del mundo. ¿Por qué? El Papa dijo la conciencia es rey. Pero esa siempre ha sido la enseñanza de la Iglesia. No inventó esto el Papa Francisco. Yo puedo hablar y hablar. Mi trabajo como pastor no es de insistir que tú vives de acuerdo con lo que yo digo. Mi trabajo de pastor es enseñarte lo que enseña Jesús. Nada más. ¿Cómo aplicas esto? Pues es tuyo. Porque no estoy en tus zapatos. Yo no entiendo todo.
Y la conciencia tiene que reinar. Yo no puedo violar tu conciencia en ningún momento. Ni el sacerdote confesionario tiene derechos a violar tu conciencia. Estas cosas que dicen, no, tú no puedes, ya estás en pecado mortal, ya no puedes comulgar. Discúlpame. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es enseñar. Pero la persona tiene que decidir. Y es un error que, por ejemplo, una persona que está delante de médicos y esos médicos le están dando consejos. El problema es que los médicos son muy diferentes. Hasta enfermeros, médicos, todo. Ellos tienen su agenda social. No todos son de acuerdo, no todos toman. Si fuera una ciencia exacta, no hay problema. Pero como una amiga mía tenía un problema con herpes, va al médico y uno dice que tiene esto, otro dice que tiene otro dice que te picó una araña. Y le da el antiveneno por la araña, no le hizo nada más que hacerla incómoda. Dale fiebre, calentura porque él inyectó con esto, porque él pensó que era esto y era herpes. Y por fin alguien le da la diagnóstico, lo que realmente era, y los pocos medicamentos que existen para mejorar la situación. Pero como no es exacto, es opiniones y todo eso, pero también hay una agenda política. Tú vas al doctor y tú dices, mira, hemos tenido esos problemas con mis partes privadas. No, lo que necesitas hacer es usar anticonceptivos, luego. O lo que necesitamos hacer es quitar tu vientre. O que lo que necesitamos hacer es cortar los tubos. O que lo que necesitamos luego, porque su agenda es otra cosa. No es una agenda de vida. No es una agenda de engendrar almas. No está preocupado por tu alma o tu salvación. Tal vez está preocupada de que tiene que promover porque le pagan hacerlo, porque Obama tiene sistemas y que está exportando este control de población. Y lana viene de los Estados Unidos, aunque no me crees, y paga por tus condones y tus profilácticos y todo los aparatos que le planta dentro del útero. Y no solamente esto, a las ligaciones tubales, todo eso está pagado por Estados Unidos. Es interesante que tú vas a la clínica y no te dan ni una aspirina gratis. Pero pues, ¿cómo te dan condones? ¿Y quién está pagando esos condones? No tú. Estados Unidos. ¿No sabías esto? Tú pensabas que era porque son buena gente. Es su manera de controlar para ser menos mexicanos. Sí, no me crees. Es la manera de ellos de controlar la población. Y en esto dice el Papa en el número 283. Con frecuencia la educación sexual se concentra en la invitación a cuidarse, procurando un sexo seguro. Esta expresión transmite una actitud negativa hacia la finalidad procreativa natural de la sexualidad, como si un posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse. Así se promueve la agresividad narcisista en lugar de la acogida. Es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y deseos como si tuvieran la madurez, los valores, el compromiso mutuo y los objetivos propios del matrimonio. De ese modo se los alienta alegremente a utilizar a otra persona como objeto de búsquedas compensatorias de carencias o de grandes límites. Es importante más bien enseñarles un camino en torno a las diversas expresiones del amor,
al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido, porque todo eso prepara para un don de sí íntegro y generoso que se expresará luego de un compromiso público en la entrega de los cuerpos. La unión sexual en el matrimonio aparecerá así como signo de un compromiso totalizante enriquecido por todo el camino previo. ¿Parece a ti como una postura muy liberal? Todo lo contrario. Entonces, o sea, es lo que no entiendo, que están agarrando esto como que fuera una magna carta de libertinaje. O sea, está diciendo todo lo contrario de lo que está promoviendo la ONU a través de del Seguro Social y del ISSSTE y de todo el sistema de salud. Estados Unidos, el problema es que es perdón. Estados Unidos y Europa que está haciendo esto. Con supuestamente con una criteria pues verde. Son ambientistas. Lo que quieren hacer es limitar la cantidad de latinos, de africanos y todo eso, y está dando gratis. La otra cosa que realmente tenemos que confrontar son las actitudes que de veras, yo sé que es el programa de familias, pero que yo estoy escuchando los chamacos. La novedad es sexo anal entre novios, porque dice para que no tengamos babies. Entonces, pero siempre están buscando la forma de desarrollar un orgasmo sin tener bebés. No, pero el peligro de SIDA. No. Es que eso le pasa nomás a los tontos, a ellos no les va a pasar. Oh, man, ese es súper peligroso. ¿Y sabe qué está pasando? No es aislado el caso. El adolescente Superman o Supergirl o lo que sea, a ellos no les pasa, nomás a los tontos les pasa. ¿Pero qué están enseñando en las escuelas si supuestamente están enseñando? No, nada más las escuelas, padre, también en las casas les están enseñando eso. Nada más con que los dejen ver las mugrosas novelas de Televisa o de lo que sea, la marca que sea, el canal que sea. Es lo que les están enseñando. Es lo que les están enseñando las telenovelas. En esas canciones, en esos música del perreo que le dicen, por el amor de Dios, ¿qué es eso de equiparar a las personas con animales? Y es lo que le están enseñando. Y a los chiquitos los enseñan a bailar esas tonterías. Y ya se lo celebran. Guardo mucho mis babies porque no les dejo. Por favor, sí. No les dejan salir. Capaz que pobrecitas, ¿no? No, pero en serio, esa es una preocupación que realmente yo tengo, pues, que les están enseñando en escuelas que supuestamente tenemos una juventud ya que está ya preparados en el conocimiento de las cosas, de las cosas reproductivas, y pues y eso están practicando así. En las escuelas lo único que les están enseñando es lo fisiológico y les están regalando condones y anticonceptivos. Se supone que lo demás se lo deben enseñar papá y mamá, pero papá y mamá dicen, no, pues lo que les enseñan en la escuela. Y ahí se tiran la bolita. No están capaces tampoco. Es que no. No son capaces de estar explicando eso. Mira, la situación es difícil. Si todo esto lo que está agitando el pueblo, de buscar, saber, formar opiniones, de educarse, en un sentido yo creo que es bueno. Obviamente hubiera sido mejor, y vamos a ver estos, hay ciertas frases y todo eso que tenemos que ver, tenemos que pasar un tiempo estudiando, conociendo, pero pues por lo menos, por lo pronto, tenemos algo que está agitando el pueblo para estar viendo un poquito más este asunto, especialmente sobre la importancia de la vida matrimonial y la misericordia de Dios para las personas que no han podido
mantenerse dentro de la no la rigidez, pero dentro de la enseñanza de la iglesia sobre al vivir correctamente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos vivido una vida perfecta? Pero precisamente esto, el Dios de misericordia, está para no solamente para los perfectos. Dice Jesús, yo no he venido por los sanos, sino los enfermos. Entonces, si vamos nosotros a juzgar a los demás porque están divorciados, vueltos a casar, o homosexuales, o lo que sea, y vamos a marginalizar a estas personas antemano, entonces estamos haciendo mal. Tenemos que no abrir todo y decir que, pues, pero tenemos que entender y buscar la manera de incluirlos en la vida de la iglesia. ¿Cómo? Pues es para nosotros a luchar para hacerlo. Bien. Hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Tengan muy bonito domingo. Hoy es Día del Señor. Y sigue con Padre Papías. Morning Coffee. Te esperamos en la siguiente emisión. Koinonia Radio, programación católica para Tijuana, San Diego. Dios les bendiga y no te duermas. Morning Coffee. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Por lo menos en esta parte de su pontificado, en la misericordia de Dios, este año, la cena de la familia, ¿para qué fue? Precisamente para ver estas áreas que están pastoralmente afectando muy feo la iglesia. Y no es para cambiar doctrina. No se deja que los comentaristas y todos estos que están tratando de pintar o posicionar al hablar, es el diálogo. Están tratando de posicionar este diálogo en una manera polarizante. Tratando de ser, pues somos en dos distintos polares. El que quiere hacer como casi inventar nueva doctrina y hacer no que pues lo que es no es, y lo que ha pasado no ha pasado, y los otros que están argumentando de que pues simplemente hacer la raya en la arena y pues ya, no pases por acá, ya. Entonces el que pase por acá ya es fuera de la iglesia. Los dos son fáciles, porque así no tenemos que trabajar pastoralmente, no tenemos que trabajar moralmente, no tenemos que trabajar éticamente en nuestras propias vidas o apoyar a nuestro hermano que está en una situación difícil. Entonces, lo más fácil para mí, como miembro de la iglesia, es decir, déjame a mí hacer mi propio moral. Déjame a mí a decidir por mí mismo, de acuerdo con lo que estoy haciendo, y dejar mi conciencia guiarme. Pues yo tengo que decirle, esa es la enseñanza de la iglesia en todos modos, que mi conciencia me va a guiar. Porque la iglesia no puede insistir. Nada más está enfermo. Tú lo puedes todo. Te pido humildemente que le devuelvas la salud. Pero si son otros tus designios,
te pido le concedas la gracia de sobrellevar cristianamente su enfermedad. En los caminos de Palestina tratabas a los enfermos con delicadeza, y eso hacía que todos vinieran a ti. Dame esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de tener cuando se está sano. Que yo sepa dominar mi nerviosismo para no agobiarle, que sepa sacrificar una parte de mis ocupaciones para acompañarle si es su deseo. Yo estoy lleno de vida, Señor, y te doy gracias por ello, pero haz que el sufrimiento de los demás me santifique, formándome en la abnegación y en la caridad. Amén. Oración del chofer. Al tomar asiento y colocar mis manos al volante del carro, te imploro, Dios y Señor, para que seas tú la luz que me ilumine en mi caminar. Dame la serenidad para recordarte en todo momento y cúbreme con las suaves alas de tu infinita misericordia. Dame, Señor, mano firme y ojo vigilante para que llegue sano y salvo a la meta. Protege a los que viajan conmigo. Ayúdame a ser servicial con todos. Dame la prudencia para no cometer excesos y haz que te vea en la naturaleza que recorro. Amén. Virgen Santa, Madre de Dios y Madre mía, auxilio de los cristianos, que has realizado y sigues realizando tantas maravillas, te suplico, con todo el fervor de mi alma, me cuides y guíes por el buen camino. Amén. Oración del comunicador. Padre de bondad, tú en el principio eres palabra, que alienta la creación y la santifica. Eres la voz que conduce a tu pueblo, voz a través de muchas voces. En tu infinito amor, Padre, nos regalas a tu Hijo, que es la gran buena noticia para los hombres y mujeres de buena voluntad. En tu Iglesia, Padre, reconocemos la presencia del Espíritu, la luz que alumbra nuestras voces en el camino hacia ti. Nos escogiste, Señor, para unir y hacer común, para entregar y multiplicar en todas las verdades la única verdad. Haznos pregoneros del amor, comunicadores de la paz, sembradores de esperanza. Ayúdanos a descubrir tu rostro en la historia diaria. Morning Coffee. Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartelera diocesana y más. Morning Coffee. Levántate, sonríe, arriba corazones. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección. El Papa Francisco de Roma al mundo. Morning Coffee. Todos nosotros cristianos estamos llamados a comunicar este mensaje de resurrección a cuantos encontramos, especialmente a quien sufre, a quien está solo, a quien se encuentra en condiciones precarias, a los enfermos, a los marginados. Lo dijo el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro antes del rezo del Regina Coeli. Comentando el Evangelio que la liturgia presenta este tercer domingo de Pascua, el obispo de Roma señaló que Jesús se apreció a sus discípulos en el marco de la vida cotidiana, que habían regresado de sus tierras a sus labores de pescadores, después de los desconcertantes días de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Era difícil para ellos comprender lo que había sucedido, precisó el pontífice, pero mientras todo parecía haber terminado, es una vez más Jesús quien va en búsqueda de sus discípulos. Es en esta situación de desconcierto, subrayó el Santo Padre, que los discípulos cansados y desilusionados reconocen al Señor y confiando en Él tiran una vez más las redes al lago y el resultado fue una pesca increíblemente abundante. A este punto Juan se dirige a Pedro y dice: «¡Es el Señor!» y enseguida Pedro se tiró al agua y nadó hacia la orilla, hacia Jesús. En esta exclamación, «¡Es el Señor!», está todo el entusiasmo de la fe pascual, llena de alegría y maravilla, que contrasta fuertemente con el desconcierto, el desaliento, el sentido de impotencia que se habían acumulado en el espíritu de los discípulos. La presencia de Jesús resucitado, agregó el Papa, transforma cada cosa. La oscuridad es vencida por la luz, el trabajo inútil se hace nuevamente fructífero y prometedor,
El sentido de cansancio y de abandono deja lugar a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está con nosotros. Desde entonces estos mismos sentimientos animan a la Iglesia, la comunidad del resucitado. Antes de concluir, el Papa Francisco recordó que Cristo verdaderamente ha resucitado, y hoy la Iglesia continúa haciendo resonar este gozoso anuncio. Por ello dijo, todos nosotros cristianos estamos llamados a comunicar este mensaje de resurrección a cuantos encontramos. A todos hagamos llegar un rayo de la luz de Cristo resucitado, un signo de su misericordiosa potencia. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos aquí sin oración, pero está bien. ¿Y cuál oración? ¿Ah? No te escucho. No puedo entender a una persona que habla. ¿Ah? Despierta, alma mía, despierta al nuevo día, y agradece a Dios porque ha puesto en ti sus ojos. Consagremos este día a Dios. Oración a la misericordia de Dios. Oh Jesús, escondido en el Santísimo Sacramento, mi único amor y misericordia, te encomiendo todas las necesidades de mi alma y de mi cuerpo. Tú puedes ayudarme porque eres la misericordia misma, en ti toda mi esperanza. Oh Dios de gran misericordia, que te dignaste enviarnos a tu Hijo unigénito, como el mayor testimonio de tu insondable amor y misericordia. Tú no rechazas a los pecadores, sino que también a ellos has abierto el tesoro de tu infinita misericordia, del que pueden recoger en abundancia tanto la justificación como toda santidad a la que un alma puede llegar. Padre de gran misericordia, deseo que todos los corazones se dirijan con confianza a tu infinita misericordia. Nadie podrá justificarse ante ti si no va acompañado por la insondable misericordia tuya. Cuando nos reveles el misterio de tu misericordia, la eternidad no bastará para agradecerte por ella debidamente. Oración por el enfermo. Señor Jesús, aquel aquelarre de nuestro mundo, no nos dejes perder nunca el asombro. Fortalécenos frente a la fatalidad y a la desesperanza. Haz que busquemos la verdad con inagotable sed de ti, y que siempre estemos cerca de los pobres y marginados, de los que sufren y no tienen voz. Danos, Señor, la humildad de nuestra Madre María, para hacer de nuestras vidas instrumento de tu amor. Amén. San Juan Pablo Magno, ruega por nosotros. Fulton Sheen, ruega por nosotros. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Amén. Muy bien, hermanos, estamos muy contentos aquí, creo, no sé, no estoy seguro, pero muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Espero que estamos bien. Muramay, ¿cómo te sientes? ¿Ah? ¿Pero estás? Habla con nuestra gente, por favor. Hello. Good morning. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Pero por qué dices que te sientes muy bien? ¿Por qué dices que te sientes muy bien? ¿Qué está pasando? Porque me siento muy bien. ¿Qué está pasando? No sé, tengo mucho dolor de cabeza. ¿Sí? Sí. ¿Tomaste aspirina? No. ¿Tomaste café? No. Pues por eso.
Pues sí. En este momento subes aquí en la casa y tómate café, tómate una aspirina o 2 aspirinas en mi escritorio para tener un poquito de paz en tu cerebro, en tu corazón, porque tenemos mucho que hacer y tenemos que estar en muy buenas condiciones, happy, listos para atender nuestro querido pueblo, porque por eso estamos aquí, para estar happy, please. Muy bien, hermanos, ahora estamos viendo poquito más de lo que es la carta del Santo Papa sobre la vida, sobre todo por lo que es nuestra, bueno, tenemos que pintar todo con lo que ha sido para el Santo Papa su énfasis por